Kanyaman se ha vuelto a meter en un lío, pero esta vez nos ha hecho morir de risa. Madre mía, la que ha liado Kanyaman ahora mismo. Si creíais que ya lo habíamos visto todo con este hombre, preparaos, porque acaba de dar un giro de 180 grados que nos ha dejado a todos con la boca abierta y, lo más importante, riendo a carcajadas. Os cuento el salseo completo, que esto es oro puro. Estaba yo navegando por las redes, como siempre, buscando el cotilleo del día, y de repente, ¡zas! Me encuentro con un vídeo que está petándolo. Resulta que Kanyaman estaba en un evento, y parece que le hicieron una pregunta, bueno, más bien le lanzaron un bombazo. Y su reacción, inolvidable. Para ser honestos, a veces Kanyaman da la impresión de ir un poco por libre, ¿no creéis? Como que le da igual lo que digan o lo que esperen de él. Y eso, en cierto modo, es hasta refrescante. Pero esta vez con esta pregunta creo que se le ha ido la mano, pero de la mejor manera posible. La cuestión es que le preguntaron algo sobre su vida personal, ya sabéis, el eterno debate de si tiene pareja, de si está soltero, de si se va a casar mañana con la última chica que apareció en su vida. Lo típico que le preguntan a cualquier famoso, ¿verdad? Pero la respuesta de Kan, buf. Os prometo que cuando vi el vídeo, no podía parar de reír. Se quedó pensando un segundo con esa carita que pone él a veces, un poco de niño travieso, y soltó algo que no me esperaba para nada. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta ironía, que te das cuenta de que él se lo toma todo con mucho humor. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kanyaman está cansado de las mismas preguntas de siempre. Está harto de que la prensa y los fans quieran saber cada detalle de su vida privada. Y su manera de responder ha sido, simplemente, genial. Ha cogido la pregunta y la ha devuelto con una patada, pero una patada con mucho arte. Muchos dicen que es una falta de respeto, que debería ser más serio. Pero yo sospecho que él se está divirtiendo muchísimo. Está jugando con las expectativas, ¿veis? Sabe perfectamente que todo el mundo está pendiente de él, y está usando eso para su propio entretenimiento. Y la verdad, es un maestro. Hubo un momento en que se le notaba la chispa en los ojos. Como diciendo, a ver si os creéis que me vais a pillar así de fácil. Y soltó la perlita, y fue un momento cumbre. Si os digo la verdad, estoy deseando saber qué más va a hacer para seguirnos sorprendiendo. Porque una cosa sí está clara, este hombre no deja indiferente a nadie. Y no os penséis que es algo que diga a la ligera. Lo dice con esa seguridad, con esa picardía, que te quedas pensando, este chico es un crack. Ha sabido darle la vuelta a la tortilla de una manera que pocos podrían. No es solo la respuesta en sí, es la actitud, la forma de llevarlo. Me imagino ahora mismo a todos los paparazzi y a los fans intentando descifrar qué quería decir realmente. Y esa es la gracia. Kanyaman ha conseguido una vez más que hablemos de él, pero esta vez riéndonos juntos. No con malicia, sino con esa complicidad que se crea cuando alguien te saca una sonrisa inesperada. En fin, que Kanyaman nos ha regalado otro momentazo. Un vídeo que sin duda va a circular por todas partes. Y yo, personalmente, estoy deseando ver qué nos tiene preparado para la próxima. Porque nunca se sabe con él, ¿verdad? Y ahora, la pregunta del millón, porque me muero de curiosidad por saber qué pensáis vosotros, ¿creéis que esta respuesta es una señal de que quiere más privacidad, o es simplemente su manera de reírse de todo y de todos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo.